Bueno, hoy tenemos clase de generales, de filosofía. Eh, las últimas clases han sido un poco atropelladas porque primero estuvo una manifestación y luego estaba el taller que yo ya tenía programado con las compañeras de, del proyecto contra el hostigamiento sexual. Ustedes estuvieron la semana pasada. Hoy vamos a hablar propiamente de filosofía. Habíamos llegado hasta la parte final. Lo último que habíamos hablado es, bueno, que se supone que es la universidad, ¿verdad? Habíamos dicho que universidad tiene su origen etimológico en el término universitas, que tiene, que lo que transmite son dos ideas fundamentales. Universitas es una universalidad, totalidad, ¿verdad? Es aquello que no es ni singular ni particular, ¿verdad? El conocimiento no es ni singular ni particular. Singular quiere decir uno, único, que no se repite. Y particular quiere decir una parte del todo, ¿verdad? Eh, entonces, en este caso, universidad lo que quiere decir es algo que no es el interés particular de alguien, ¿verdad? Es decir, el interés mezquino, inmediato, eh, de algo o de alguien, es decir, no es el interés familiar, no es el interés del barrio, sino que es una aspiración a el conjunto de las cosas, y tampoco es singular en el sentido de que tampoco tiene que ver con lo uno o con lo único, ¿verdad? O con lo irrepetible. Un evento singular es un evento irrepetible. En ese sentido no tiene que ver nada con Dios, con la teología, digamos, no tiene que ver con, eh, sí, con los designios divinos, con los designios de lo único, sino que es una totalidad que también es una comunidad de gente, es una comunidad de personas. Eh, y esas personas están agrupadas no de cualquier forma, no son una manada, no son los dioses del Olimpo, no son una gente agrupada sobre la base del azar o del interés, sino que está agrupada sobre la base de la búsqueda del conocimiento, ¿verdad? Eh, y ahora, como ustedes ya hicieron la lectura sobre el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era la lectura asignada, vamos a hacer un ejercicio, la primera parte de la clase, es un ejercicio de 20 minutos, aunque no lo crean, en filosofía se hace ejercicio igual que en educación física, hay que hacer estiramiento, y eso para que no les dé calambre filosófico. Entonces, el ejercicio para la clase número 2 de filosofía está aquí, se los pongo acá, está en mediación, los que puedan verlo en su dispositivo lo pueden ver también en el dispositivo. Si no, se los leo aquí y se los pongo en el chat, que es discuta en grupos y nombre un vocero, es decir, los voy a mandar a los grupos de trabajo, van a nombrar un vocero para comunicar los resultados de la discusión, lo que no quiere decir que el profesor la pueda preguntar a cualquier persona que está en la clase. Y lo que tienen que resolver es lo siguiente. Imaginemos que Pinocho, conocen el personaje, ¿verdad? Pero el personaje de la novela de Carlo Collodi, que Cyborg, el personaje de la Liga de la Justicia, y Drácula, el personaje de la novela de Bram Stoker, Drácula. Y si no saben quiénes son, pues entonces buscan y averiguan quiénes son estos personajes. Me parece que probablemente sí sepan quiénes son. Eh, Imaginemos que existen realmente en nuestro mundo. Discuta con sus compañeros y compañeras tres cosas. Tienen que discutir y responder. Responder, y tienen que responderla por escrito también para que luego lo compartan con sus compañeros de clase. ¿Quiénes de ellos tienen derechos humanos? ¿Quiénes no tienen derechos humanos? Y justifique el porqué de sus opiniones. Son tres cosas que tienen que hacer. Y luego vamos a venir a la clase a discutirlo. Entonces, ¿se entiende lo que vamos a hacer?
Hagan así si entendieron. Listo. Entonces vamos a mandarlos a los grupos de trabajo. Aquí está. Vamos a tener 5 grupos y ya pueden ingresar a sus respectivos grupos. Vamos a dar 20 minutos para hacer esto. Van a trabajar de 8:10 hasta 8:30 y yo luego los regreso. Igual yo voy a estar pasando por los grupos. Ver esto y vamos a empezar por el grupo 5. Alison, Daniel, Eduardo, Mónica y Nazaret. Entonces, Bueno, ok, nosotros elegimos que Cyborg y Drácula sí tienen derechos, porque ellos antes fueron humanos. Bueno, con base a las historias que salen en internet, ¿verdad? Y Pinocho no tiene derechos porque aparte ha mostrado mucha irresponsabilidad. Las películas se basan mucho en responsabilidad y no es un humano como tal, es de madera. ok, ustedes tienen que Cyborg y Drácula, sí, porque fueron humanos. Sí, correcto. Entonces los fantasmas tienen derechos humanos. Mm, Se puede ser un debate. Los Los fantasmas muertos tienen, no los los muertos tienen derechos humanos, tenían. Los tenían, pero fueron humanos. sí, Sí, pero ya La pero definición que murieron. ustedes dan es fueron humanos. Entonces los fantasmas y los muertos tienen derechos humanos. en buena teoría tenían. Bueno, pero tenían, no es lo mismo que tener. Yo tenía mucha fuerza y mucha agilidad Ya cuando estaba en el sí colegio, ahora no la tenían, tengo. pero como ya no existen en la afán de la tierra, ya no tienen, porque no existen ya. En buena teoría depende de la creencia de cada uno. Pero, digamos, suponiendo que no existen, o sea, suponiendo que ya dado por muertos, ya no tienen derechos humanos. En el caso de los fantasmas, podríamos decir que en caso de que los viéramos o de que fuera una presencia más notable como el del ser humano, también tendrían, pero como no los vemos, no sabemos qué hacen, y por eso también yo decido O por sea, la si parte vemos de Drácula. fantasmas, tendríamos que tener derechos humanos de los fantasmas. Si conviviéramos de una forma como lo hacemos con las personas, yo diría que sí tendría que tener derechos, porque si los vemos y convivimos con ellos, pero de momento no se sabe nada de ellos, se saben actividades paranormales que se dan de vez en cuando, pero no se sabe si es cierto o no. Y los muertos sí también tendrían derechos humanos. Es que tampoco los vemos. Los muertos están en el cementerio, uno los puede ver. Vamos a ver, se puede ver la lápida, no el muerto como tal. Bueno, si usted que saca la tierra, Profe, ¿puedo hacer una? sí, Es adelante, todo el que, mundo puede. digamos, en nuestro argumento de que fueron humanos fue porque, por ejemplo, Cyborg se supone que él tuvo un accidente, algo así, y la mamá fue la que lo llevó al laboratorio y le hicieron prácticamente, bueno, lo convirtieron en mitad robot, ¿verdad? Pero de Ujú. ahí, básicamente él no pudo tomar la decisión y él de cualquier forma sigue siendo mitad humano y mitad máquina, ¿verdad? Una combinación extraña. Y supuestamente Drácula también, pues él era incluso dice que era como un abogado o algo así, y que, bueno, no sé, que le mataron a la esposa o algo así, y entonces él, pues, le vendió el alma al diablo o algo así, y después de ahí se convirtió en Drácula. Técnicamente, pues no murieron, pero o sea, en algún momento fueron completamente humanos y luego
lo que son. No sé si me voy a entender. Bueno, pero es que los derechos humanos son para humanos. Que algo fue, fue y es, no es lo mismo. Hay una gran diferencia entre fue y es. Perdón, Víctor y Mónica quieren decir algo. Víctor primero, Mónica después. Con permiso, lo de Drácula está basado en un personaje llamado Vlad el Empalador, si no estoy mal, de Rumanía. Y sí, digamos, prácticamente fue humano, pero podría decirse que tiene razón, digamos, en pensamiento. Entonces podría decirse que, digamos, para que tenga derechos humanos, digamos, tienen que tener, ¿cómo decirlo? Tener pensamiento, razonamiento. Ese es mi criterio. Entonces, para vos, los tres tendrían derechos humanos. Drácula, Pinocho y Cyborg. No te escuché, Víctor, perdón. No, tu audio está Sí, mal. tendrían los tres. Los tres tendrían derechos humanos. Mónica Quesada quería decir algo. Profe, igual, bueno, nosotros en la discusión también estábamos como, ¿cómo decirlo? Como que no nos decidíamos, pero aún así, bueno, ya en mi opinión personal, yo creo que los tres sí tendrían derecho, porque de ahí, aunque Pinocho fuera, digamos, creado de madera, lo que fuera, igual él ya estaba, de ahí estaba vivo y no sé, igual, o sea, si le pasaba algo, ¿quién le iba a defender? Ni, no sé. En mi opinión, yo creo que los tres. Los tres, pero el argumento es porque estaba vivo. Fíjense que el argumento de Mónica choca con el argumento de Daniel, porque Daniel dice, tienen derechos porque fueron humanos, ahora no lo son, pero como fueron, entonces tienen, ¿verdad? Entonces tendríamos los derechos para quienes fueron humanos, no los derechos humanos. Mónica dice, porque están vivos, ¿verdad? Con permiso. Adelante, Víctor. Para mí, estar vivo tendría, digamos, sentido, pero sería como ser vivo con criterio de razonamiento para estar en una sociedad. Tendría que aplicarse esos derechos humanos y a la vez aplicarse los deberes como humano en sí, porque sería como integrarse a la sociedad. Sí, yo también pensaba que tal vez derechos humanos como tal no se le otorguen, sino que se hagan unos derechos especializados para ellos, no sé, pero sí, sí tienen derechos. Bueno, pero no, esa no es la pregunta. A ver, en filo, una cosa importante, una cosa es cuando uno le pregunta algo, es esa pregunta en la que hay que referirse, ¿verdad? Entonces está bien. Podríamos decir, Ok, vamos a redactar los derechos de los cyborgs. Está bien, pero esos no son derechos humanos. Por eso se llaman derechos de los cyborgs. con permiso. Adelante, Víctor. Si no estoy mal, hay un artículo que dice, todo ser vivo, tiene derecho a la vida y ser libre, y eso es un derecho humano, entonces se le podría integrar a ellos. O sea que las plantas tienen derechos humanos. No es cuestión de ser vivo, sino, como había dicho anteriormente, De con raciocinio. pensamiento, razonamiento y criterio. Y como los tres tienen razonamiento y criterio, los tres tienen derechos a seres humanos, a ser seres humanos, ¿verdad? Ese es el razonamiento de Víctor. Vamos a escuchar el grupo de Fernanda, Jeremy, Karina y Marcos y Nicole, a ver cómo resolvieron el problema. Bueno, profe, nosotros pensamos en primera instancia que, digamos, lo que es Pinocho no tendría, Cyborg sí y Drácula sí, porque, digamos, de ahí, bueno, son como mitad humano y mitad otra cosa, pero en parte sí tienen parte humano, digámoslo, por poner un ejemplo. Pero lo que es Drácula, basándose digamos, lo que se basó la historia, era una persona que de ahí realmente tenía una enfermedad y se basaron en eso porque, pues, como antes no se sabía, ¿verdad?, de muchas cosas, se basaron en eso para crear la historia de Drácula. Pero digamos que ya Drácula como tal, sí tendría. Nunca ha dejado de ser humano. Ajá, exactamente.
Y digamos, para que hayan derechos humanos, no solo se necesita, digamos, ser humano, sino que hayan necesidades como ser humano porque, digamos, los derechos humanos son como para ayudar a esas necesidades que tiene el ser humano. No sé cómo explicarlo, si me entiende más o menos la idea. No muy bien. Tienes que explicarte más. Ok, digamos que, por ejemplo, usted es ser humano, ok, sí, pero si usted de ahí nace y no hay necesidades, ¿de qué sirven los derechos? O sea, no mejoran nada, o sea, no ayudan en nada al ser humano. Entonces, tendrían que haber necesidades. Aquí la pregunta es, ¿cuál de esos tres personajes tiene esas necesidades como tal? Muy bien, ¿cuáles? Profe, perdón, quería complementar lo que estaba diciendo la compañera. Ujú. Yo estaba leyendo eso de los derechos humanos en la lectura y me llamó la atención la parte esa de las necesidades, ¿verdad? Porque si se pone a pensar, por ejemplo, Pinocho era un muñeco, ¿verdad? Y tal vez no tenía la necesidad de comer, por ejemplo. Entonces, no tenía el derecho de comer, o sea, si no lo necesita, no tiene el derecho. Pero si ponemos la contraparte del cyborg, ¿verdad? Y voy a agarrar un ejemplo que no es muy conciso, pero sirve. En Dragon Ball hay un cyborg que come, o sea, porque lo que le cambiaron no fue la parte digestiva, sino otras partes. Entonces, en esa parte, él tiene derecho a comer porque lo puede hacer. Entonces, creo que ahí es más o menos la idea de la compañera. Ok, muy interesante. Pero hay un problema. Cyborg Perdón. nunca, no, Adelante, Jeremy. sí, disculpe, profe. Cyborg Adelante. nunca dejó de ser humano, simplemente se le agregaron partes. Drácula nunca dejó de ser humano, simplemente tenía, qué sé yo, una enfermedad o algo. Pinocho era un objeto y sigue siendo un objeto. Sí, Mm, profe, agregando, yo siento que sería como cuando a una persona le amputan alguna parte de su cuerpo. Ellos no dejan de ser humanos solo porque tengan otras cualidades. Ok, Alison dice, lo de cyborg es como una amputación. Entonces, Fernanda Alfaro. Profe, yo, digámosle, de los tres defendería a Cyborg como que tenga derechos humanos. ¿El por qué? Digámosle, porque si nos guiamos, o bueno, yo tuve una charla con el doctor Marlasca, y si nos guiamos según esa charla que nos dio, él nos hablaba del posthumanismo y el transhumanismo, y si nos guiamos en eso, Cyborg sería una especie de eso. Digámosle, es cierto que se habla en un futuro, pero si vemos cómo está evolucionando ahorita la ciencia, no es un futuro muy lejano. Y según lo que nos decía, las personas, digamos, los humanos no iban a dejar de ser humanos digámosle, por experimentar lo que es el posthumanismo y el transhumanismo. Entonces, Cyborg es uno de ellos, es un humanoide, o sea, es uno de esas ¿Es un humanoide o es un ciencia humano? evolutiva. ¿Ah? ¿Es un humanoide o es un humano? Pero sí, sería humanoide, pero según lo que nos decían en la charla, digamos, en esa conferencia, no iban a dejar de tener, digamos, los derechos humanos y lo que se basa en el humanismo, porque sería como una nueva generación de humanos. Entonces no iba a dejar de ser eso. Entonces no deja de ser humano. Siempre tiene, bueno, igual, siempre me quedó como una duda, porque siempre nos comentó que lo que sí se perdía en un futuro de eso sería lo que es el alma, digámosle, que ya no tendrían eso, pero igual ser humano no se basa solamente en alma, se basa en más, en creencias, se basa en lo que es la crianza, en todo eso, no solo alma. Entonces, yo defendería, al único que defendería es a Cyborg, más a Drácula y a Pinocho no tanto. O sea que si yo le pego un manotazo a Alexa, estaría cometiendo una violación a los derechos humanos. ¿Saben qué es Alexa, verdad? La inteligencia de Amazon. No es No, no Alexa, alguien que se precisamente, llama Alexa. pero no precisamente, pero digámosle, pero a uno como él sí, porque él fue humano. Fue humano. Sí, pero Entonces, ¿qué es todavía sigue ahora? porque todavía tiene partes de humanidad, digamos, tiene cuerpo de humano aún. Tiene partes que sí, partes que no. Fue como, digamos, el proceso de la evolución, podemos decirlo. Pero todavía tiene partes humanas.
Profe, Pero entonces es un problema de cantidad, Fernanda. ¿Cuánto necesita uno para ser ser humano? La mitad, del 60%, del 75%. Es un problema de cantidad. Perdón, hay varias manos levantadas. Nazaret, Fiorella y Víctor en ese orden. Bueno, profe, profe, en el caso Nazaret primero, Fiorella después. en el caso de la Alexa, digamos, no sería una comparación justa, no sería lo mismo, porque aunque Alexa tiene la voz, digamos, de un humano, es una voz pregrabada, en realidad nunca tuvo cuerdas vocales como para tener una voz propia, diferencia de Sai, porque él sí fue, o sea, sigue siendo parte humano y tiene como tal, digamos, su personalidad y tiene muchas partes humanas, y como decía la compañera, pues él por un accidente le pasaron cosas y ahora se le agregaron partes, pero él sigue siendo parte humano, mientras que Alexa fue creada como inteligencia artificial desde el inicio, nunca, o sea, solo es una base de datos con voz, no tiene en realidad, no fue en realidad un humano nunca. Ok, y Fiorella, ¿qué quiere decir? A ver. profe, yo lo que le iba a decir es que replanteando el hecho de que usted nos dice, ok, si golpeamos a Alexa, entonces estábamos teniendo una violación de derechos humanos, por el hecho de que Alexa no es persona. Sí se entiende, pero si lo vemos desde la forma de un animal no es persona. Y para mí, yo no golpearía a un animal por el hecho de que ya existen leyes y es maltrato animal. Entonces a mí me lleva a la conclusión de que puede ser muy relativo dependiendo de la manera en la que ve la persona las cosas, la integridad de ese ser humano, porque viene siendo violencia básicamente. O sea, yo como persona soy la que elijo si la ejerzo o no en alguien más o algo más. Entonces eso es lo que quería decir. Ok, pero eso, bueno, perdón, ok. Entonces, Víctor, adelante. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Yo lo que quería exponer, digamos, es, entonces la pregunta central de esa actividad sería, ¿qué es ser humano? Porque prácticamente es algo que nosotros decimos, somos humanos, pero en la ciencia somos Homo sapiens, que somos animales. Entonces, el humano sería decir la característica de pensar, ¿no? Ser consciente de estar vivos, ser consciente de sí mismo. Ser consciente de sí mismo, pero los animales son conscientes de sí mismos. Digamos, pero en un contexto, digamos, social, se podría decir. Es que no sé cómo explicarlo bien. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Profe, Y el, Sí, Fiorella, y el entiendo otro, la metodología que hay que explicar lo mejor que se pueda para expresárselo a usted. porque, ahora, el problema que plantea Fiorella es, ok, el maltrato animal está prohibido, está de acuerdo, está mal, y hay una ley contra el maltrato animal, pero eso no quiere decir que los animales tengan derechos humanos. Hay una ley en contra de su maltrato, así como hay una ley del uso adecuado del recurso hídrico. Pero, digamos, si yo hago esto, entonces ustedes dicen, el profe es caníbal porque está tomando agua. ¿O no? profe, y el ser persona no se podría, Podar el no se jardín, por ejemplo, es un acto de violencia. Estamos cortándole partes a cosas que están vivas, ¿no? Ustedes podan el jardín, me imagino. Tendríamos que prohibir podar los jardines. Fiorella, adelante. que si no podemos definir ser personas como con el hecho de tener que convivir o desarrollarse en la sociedad, de hablar, bueno, no hablar necesariamente, sino como convivir, sobrellevarse con más personas. Creo que esa es la diferencia al resto de seres vivos. Digamos, yo no dialogo con una planta o no me ven, bueno, depende, pero, o sea, no necesariamente. ¿Uno dialoga o no dialoga con las plantas? De ahí lo podría hacer, pero si yo quiero, no porque me toque hacerlo.
¿Qué significa diálogo, Fiorella? ¿Qué el pronombre di, qué significa? De dos personas. Logos significa diálogo, palabra, conocimiento, depende. Hay 123 traducciones para logos. En este caso significa lenguaje, palabra. Diálogo es un diálogo entre dos personas. Entonces, por eso, entonces no dialogaría con una planta. Puede que yo le hable o le diga cosas, pero ella no me va a comprender. Sí, uno le puede hablar a las plantas, puede hacer un monólogo, puede hablar uno con la planta. ¿Está bien? Hay gente que le habla a las plantas, pero eso no es un diálogo, es un monólogo, porque la planta no responde. ¿Verdad? No responde en el lenguaje, ¿verdad? Sí responde, parece que hay alguna gente sostiene que uno le habla a las plantas y las plantas crecen más grandes. Y así, que uno podría decir es una respuesta, pero no es una respuesta lingüística. No le dice, hey, vieras que no tengo ganas de que me corte hoy en la mañana, ¿verdad? Entonces, no hemos escuchado al grupo de Cambly, Mile, Paola y Jaine. Jaine, ¿cómo es tu nombre? Profe, se dice tal como se escribe. Ay, perdón. Jaime. Jaine, que es como la segunda vez que te lo pregunto, ¿verdad? Perdón. Yo soy re malo para los nombres. Olvidaría el nombre de mi hija si no fuera porque está todos los días en la casa. Entonces les pido disculpas de antemano. Entonces, Cambly, Mile, supongo que es Milena, Paola y Jaine. A quienes sí y a quienes no tienen derechos. Hasta el momento nadie ha defendido a Pinocho, lo cual me parece raro. Profe, bueno, en mi grupo llegamos Ah, a no, la Víctor, se lo entiendo. conclusión. Adelante. De que, bueno, nosotros dijimos que Pinocho no tenía derechos humanos porque en realidad él ya está hecho de madera y digamos, no tiene conciencia humana, sino que está hecho como de magia, todo, ¿verdad? Y que Drácula y Cyborg, sí, dijimos que se puede decir que sí tendrían derechos humanos porque en sí tienen conciencia humana. Ok. Profe, hay una Pero una cosa, duda. Si Pinocho es de madera, ¿por qué Pinocho no y Cyborg sí? ¿Por qué uno es de metal y el otro es de madera? es que el otro era un humano ¿Y qué tiene? antes. No porque eran humanos, sino porque aún tiene partes humanas y conciencia humana. Porque él, por ejemplo, tiene la cabeza humana y en ella su conciencia y sus partes humanas. Pero luego otra vez, que es, pero entonces, ¿qué es? Es un porcentaje. No, es que él siempre ha sido un humano, simplemente tipo le ayudaron, entre comillas, con partes. Es como que una persona humana vaya al hospital y le tengan que amputar un brazo y le pongan, Ok. digamos, una prótesis. Va a seguir siendo humano y va a seguir teniendo los derechos. Técnicamente eso fue lo que le pasó a él, a lo que tengo entendido. Pero entonces, ¿por qué Pinocho no? Porque a lo que sé, él nunca fue un niño. Lo crearon. Lo que nosotros decíamos es que, digamos, en la película él va a la escuela y todo como un niño normal, pero si, digamos, usted te había dicho que nos imagináramos a ellos en la vida real. Si fuera un muñeco de madera en la vida real, pues uno no le pondría derechos. ¿Por qué es de madera? Sí, porque no tendría vida. ¿Y por qué no tiene vida? Profe, O sea, Pinocho es un objeto. técnicamente, si el papá, entre comillas, no le hubiera puesto la mente con la magia, pues él sería un objeto. Pero entonces, ¿para qué va a la escuela? Pues ustedes mandan a la carreta a la escuela. Ya eso habría que preguntárselo al creador Pero de la de hecho, película. disculpe la interrupción, de hecho, Pinocho ni siquiera quería ir, fue obligado por el papá. Bueno, muchos de ustedes no quieren ir a la escuela. Así Eso los ando yo hace- entonces también. Entonces, los que no quieren ir a la escuela no son seres humanos. Y levante aquí la mano quien ha querido ir todos los días a la escuela.
Profe, entonces, digamos, es como que, ok, Pinocho es de madera, pero es consciente y se educa. Entonces, para defenderlo un poco, tal vez sí podría contar con derechos humanos porque hay, a pesar de que su cuerpo sea de lo que es, ya igual tiene educación, digamos, y el ser humano como tal no es solo simplemente nacer y tener el cuerpo de nuestra especie, sino que es también educarse como tal. Y entonces de ahí, defendiéndolo, podría tener derechos humanos. Paola, ¿quiere decir algo? Sí, profe, es que usted dice que por qué va a la escuela entonces, pero es que él va a la escuela en su mundo, digamos, usted como lo que nos dijo es que lo imagináramos en este mundo y en este mundo pues no lo mandarían a la escuela, lo mandaron a la escuela en su historia, digamos, ¿Y por qué no lo mandarían? porque es de madera y sería un muñeco. Un muñeco que habla y que actúa. ¿O no? No habla Pero y no hay actúa muñecos que Pinocho. hablan y que actúan y no los mandan a la escuela, porque no tienen conciencia en realidad. Ok. Cheryl y Víctor. Profe, yo nada más quería decir algo rápido y es que, bueno, Pinocho al final sí se convierte en un niño de verdad. Entonces, tal vez, no sé, tal vez sí tenga derechos porque aunque primero lo crearon con magia, pues, bueno, al final fue un niño de verdad y siente y se comporta todo como un humano. Ok. Entonces, tal vez puede que le den derechos. Puede que le den derechos, dice Víctor otra vez, Manuel luego. Bueno, yo quería, digamos, venía a decir lo mismo que el compañero, pero ahí viene la proporción, porque se hizo un niño de verdad, pero lo único que le cambiaron fue que le dieron carne prácticamente, pero él sigue con la misma conciencia, él sigue con la misma Ajá. mentalidad. ¿Cómo va la historia de Pinocho? ¿Qué es lo que pasa en Pinocho? Víctor es Team Pinocho definitivamente. ¿Perdón? Es que él era de madera y para ser un niño de verdad tenía que prácticamente ser como Gepetto, tener carne humana prácticamente. O sea, lo que determina la humanidad es la carne. No, Madera, eso no es La lo que no forma que quiero tenemos llegar. con los animales. No, me está malentendiendo. Lo que quiero Ok. llegar es que no significa que al no tener carne no sea humano, sino la conciencia de poder empatizar con los demás también se podría decir lo que caracteriza al humano, ser consciente. Yo sigo con lo mismo, pero yo defiendo, digamos, a los tres. Porque si fuera así, digamos, si fuera que fue creado con magia, Drácula no podría ser posible porque es inmortal, no debería ser inmortal. Entonces, para mí, es la conciencia lo que te hace humano. Manuel, Andrés. Sí, bueno, yo creo que para complementar un poco lo que dijo Víctor, además de la conciencia, creo que lo que le otorga la humanidad a Pinocho sería la misma humanidad, digamos. Pinocho, hasta ese punto, puede sentir felicidad, tristeza, etcétera. Y además de eso, tiene que integrarse, digamos, en la sociedad humana. Y creo que por ese simple hecho, la humanidad tiene el deber con él de otorgarle derechos humanos, porque está interactuando activamente con la sociedad humana. Además del hecho de que puede sentirse feliz, triste, preocupado, etcétera. Entonces yo creo que esa sería pues digamos que mi justificación para que Pinocho tenga sus derechos. Muy bien. Está bien. Y ahora regreso a Drácula, que es, ¿por qué Drácula tiene derechos humanos? Bueno, con Drácula yo no conozco la historia así como original, 100% fiel, así que no estoy seguro si él como tal interactúa con la sociedad. Yo creo que en caso de que no llegara a formar parte de la sociedad de forma activa, tal vez
no sería necesario que tuviera derechos humanos, porque otra cosa es que los derechos humanos existen porque existe la sociedad humana. Entonces, si, por ejemplo, si yo fuera el único ser humano en el planeta Tierra, de nada sirve tener los derechos porque no hay nadie que los pueda, digamos que violentar o etcétera. Ok, muy bien. Pero entonces hemos llegado a algunas conclusiones, que es, parece que lo que hace que los seres humanos sean seres humanos no es la carne, porque Cyborg, que hasta el momento todos han defendido a Cyborg, parece que son muy fans de Cyborg. Cyborg es, digamos, las partes que le han ensamblado de metal no le quitan la humanidad. A mí me queda la pregunta ahí de, bueno, ¿y entonces en qué porcentaje? ¿Verdad? Ustedes dicen que Pinocho no porque es de madera, pero ahí aplicaría la misma regla que Cyborg. ¿Cuál es la diferencia entre la madera y el metal? Si la amputación es de madera, entonces no, y la otra sí. Y luego ahora viene el problema de la conciencia, que es quiénes de ellos son conscientes, que es lo que ha venido insistiendo Víctor. Víctor dice los tres son conscientes. Entonces, no sé, Profe, vamos. Sí, adelante. pero entonces los derechos se acabarían con la conciencia, porque, por ejemplo, si una persona está inconsciente como tal, se acaban sus derechos también. Bueno, esa sería una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien que no tiene conciencia no tiene derechos humanos? Yo Sigue creo que en ese teniéndolos, porque caso para no tener depende. conciencia debería estar muerto. Es entre muerto y consciente. Inconsciente, muerto, no. Digamos, lo que quiero dar a entender es que a pesar de estar inconsciente, sigue estando vivo, sigue poder ejercer esos derechos, como una persona en coma, que podría despertar o no, y eso ya decide otra persona por él. Pero entonces lo que es clave es estar vivo. Porque ya, bueno, Daniel y el grupo de Daniel defendieron que los muertos tienen derechos humanos, ¿verdad? No, digamos, estar vivo, digamos, en términos de poder ejercer ese derecho, porque si estás muerto, no, ¿para qué los vas a requerir? Muy bien. Entonces, para regresar a eso, a ver, como en la historia, ¿cuál es la historia de Drácula? ¿Qué es lo que hace Drácula? ¿Qué es Drácula? ¿Qué es Drácula? Para poder contestar eso, debería de leerme el original, porque hay muchas interpretaciones de muchos en la cultura tal y todo eso, pero en sí se podría decir que es un vampiro, un demonio, se podría decir, en la complejidad de todo, digamos. ¿Qué es un vampiro? Se podría decir que una persona mutada, se podría El decir. vampiro es una persona mutada. ¿Cuál es la definición de vampiro? Mónica, Digamos, Quesada. un vampiro es alguien que chupa sangre. Son humanos. Son humanos. Tiene una versión. Profe, no es alguien como que se muere y revive en vampiro, digamos, algo así. Es un muerto viviente. ¿Verdad? Mónica Quesada quiere decir algo. Profe, es que para nosotros habíamos medio buscado y supuestamente Drácula antes de, o sea, de ser un vampiro, digamos así, él había sido un príncipe y fue que le vendió su alma al diablo, eso era lo que decía. O sea, no tiene alma. Bueno, supongo que antes, digamos, tenía, pero supongo que de ahí se la vendió, decía en internet. Sí, eso es un muerto viviente y no tiene alma. Por eso se alimenta de la sangre de los demás. Entonces, la pregunta es, si no tiene alma, ¿cómo es que es un ser humano? Bueno, sigo yo con lo mismo. Usted ya sabe mi respuesta.
Claro, pero es que si no tienes alma, no tienes conciencia. Tu argumento fuerte todo el rato ha sido los tres, porque los tres tienen conciencia y ha sido consistente. El problema es que Drácula no tiene alma. Es parte Bueno, de la voy a historia. googlear si el alma está unida a la conciencia. Bueno, porque además, ¿por qué hace lo que hace? Es decir, fíjense, tendría que tener derechos humanos alguien que se alimenta de la sangre de los demás. Profe, Ujú. Profe, pero hay gente que en ese mata gente caso, y que es caníbal también. en ese caso, por ejemplo, los asesinos son personas y se supone que tienen alma y aún así ya ahí andan haciendo, Aún así tienen derecho a un ajá, juicio. cosas horrorosas Claro, y pero él sí, se alimenta de los procedimientos. demás, no mata a los demás, se alimenta de. Bueno, también hay caníbales. Sí, también hay. Han habido casos, igual Ujú. reciben un juicio. Claro, pero ¿por qué? Regreso al punto, ¿por qué él hace eso? Yo siento que es por los demás, porque no he leído la original, pero en la del Príncipe prácticamente es por salvar a su pueblo, a salvar a su familia y prácticamente vendió su alma para eso. Y entonces fue Claro, pero viendo. eso es cuando es ser humano. Cuando es vampiro, Profe, eso En no la lo hace historia va como diciendo que va perdiendo su humanidad al estar haciendo cosas malas, pero no es que seguimos no, con lo no mismo con es lo que del asesino. es que no tiene alma. No, los asesinos son personas malvadas, ya, y son castigadas como seres humanos, pero porque se les considera seres humanos. Aunque hagan cosas malvadas, son castigados como seres humanos. Por ejemplo, no se les somete a tortura, aunque sean castigados. Pero Drácula no tiene alma. ¿Cómo tenés conciencia si no tienes alma? Mónica, Karina. profe, eso no era que lo hacía como, más bien se alimentaba de eso para mantenerse vivo. ¿Sí? Porque el alma es lo que nos mantiene vivos. Se alimenta de sangre porque él no tiene alma. Esa es la razón. Karina. Se alimenta de la O sangre sea, de los humanos porque no tiene alma. Es la explicación. usted está diciendo que entonces no importa qué forma tengamos ni nada, sino que si se tiene alma, se tiene derechos. Lo que estoy diciendo es que hay un largo debate que ustedes han visto en estos tres casos extremos de es cómo podemos saber que alguien es un ser humano. Estamos teniendo casos extremos, porque ya ustedes han dicho, no tiene que ver con la cantidad de carne, porque no es que si usted es 60% de metal o 100% de madera, tendría que no ser un ser humano. Y también han dicho, perdón, Entonces, bueno, usted dijo que Drácula, o está dando a entender que Drácula perdió sus derechos cuando ya no tenía alma. Entonces, todo lo que no tenga alma no tiene derechos. sí, porque con el alma lo que quiere decir es, lo que se quiere transmitir en esa historia es esto, ¿qué es lo que hace que los seres humanos seamos seres humanos? ¿Verdad? Y hemos utilizado distintos términos a lo largo de la historia. Uno es alma, que es el más antiguo, que es un término que viene de la filosofía clásica griega, nada más que nosotros el alma lo tenemos muy impregnado de la idea judeocristiana del alma, pero en este caso es lo mismo, ¿verdad? Pero también decimos conciencia a eso, le decimos subjetividad, ¿verdad? Por eso es que para estar vivo no nos parece que sea suficiente para que algo tenga derechos humanos, porque si no las plantas tendrían derechos humanos y están vivas, ¿verdad? Y no consideramos tortura cortar una rosa, aunque le quitamos la vida cuando lo hacemos.
¿verdad? Entonces, parece que hay algo especial que algunos le han dicho alma, otros le han dicho conciencia, otros le han dicho subjetividad, pero que diferencia a los seres humanos, que parece que no está hecho de su materia, porque efectivamente, como ustedes han dicho, una persona amputada y que le trasplantan partes, no pierde su humanidad, ¿verdad? Aunque ojo con eso, porque hay algo que nos deja dudando, que es, bueno, y si alguien es 100% de metal y con una inteligencia artificial, ¿eso sería un ser humano? Por ejemplo, un robot que patrulla las calles. ¿Eso sería un ser humano? Una inteligencia artificial sería un ser humano. No, porque no tiene alma. Claro, y ahí con la palabra alma quiere decir algo que no tiene un robot que es muy inteligente. Que sea inclusive más inteligente que nosotros, que nos podría derrotar en un juego de ajedrez, por ejemplo. Profe, y entonces ¿usted cómo definiría alma? Es que ha habido varias definiciones, depende de qué. Pero se puede interpretar como, no sé, la parte emocional de una persona o cómo. Es la subjetividad de las personas. Las personas tenemos subjetividad. Aunque hay una cosa, ahorita creo que fue Manuel el que razonó así, y ahorita voy a decir una cosa más. Fabi y Nazaret. Y ahorita digo algo sobre Pinocho. Fabi. ¿Se oye? Ok. Bueno, he estado queriendo decir esto todo el rato, pero y, bueno, al oírlos a ustedes, tal vez, ¿qué es una alma? ¿Qué es una conciencia? Perdón, Fabi, no te escuchamos bien. Ahí, ¿se oye bien? Ahora sí se oye mejor. Ok, Dios santo, tengo que cambiar el micrófono. Bueno, sí, tal vez no todo tiene que girar en torno al si es humano o no, porque al final puede, en una situación hipotética, puede haber, bueno, tal vez no tan hipotética, cabe la posibilidad de que haya otras especies que tal vez tengan, como lo llamo yo, el regalo de la luz, el regalo de la conciencia. Yo creo que el que alguien tenga derechos, tal vez dependa de que tenga ese regalo y de que pueda razonar y convivir en una sociedad sin hacerle daño a nadie. ¿Ya, Fabi? Ok. Nazaret. Profe, respecto al argumento que usted dio sobre un robot que tiene mucha inteligencia. Bueno, técnicamente no sé, creo que no se ha dicho tampoco que Cyborg, por tener sus partes de metal, es más inteligente, solo tiene diferentes habilidades. Igual la inteligencia, o sea, ¿a qué le llamamos nosotros inteligencia? Porque hay también varios tipos de inteligencia, ¿verdad? Entonces, aunque puede que un robot nos gane en un juego en ajedrez, porque es un juego que ya trae una estrategia y todo, y que tal vez una persona como yo, que no juega ajedrez, no sabe cómo hacerlo, tampoco se le puede decir a un robot que cree una obra de arte que nos transmita algo, porque ellos ya vienen, digamos, como con una base de datos y tal vez puedan, no sé, copiar, digamos, una obra de algún otro pintor, me explico, pero ellos como tal no pueden como crearla, me doy a entender. Sí, claro. Te vas a entender, y es un ejemplo muy hermoso el que escogiste, además, que es claro, los robots pueden ser muy inteligentes, pero no pueden hacer obras de arte, podrían copiarlas mejor que yo, pero no pueden crear esta obra de arte. Entonces, No tienen creatividad, la creatividad del ser humano. claro, entonces fíjense que lo que está claro es que hay una zona
larga que hemos usado distintas palabras a lo largo de la historia para describir un hecho especial que es que hay algo que le da una dignidad especial a los seres humanos y que luego se transformaron en derechos. Pero no siempre hay una cosa que dijo Manuel que fue muy importante, que es los derechos se otorgan. Es muy interesante lo que dice. Claro, porque la idea de los derechos humanos es una idea relativamente novedosa en la historia de la humanidad. No tiene, aunque no lo crean, no es como haga uno la contabilidad. Pero en principio, digamos, el tema de los derechos humanos tendrá 200 años en la historia de la humanidad, que eso es nada, ¿verdad? Yo sé que a ustedes 200 años les parece mucho. 200 años, es un poco más, 250 años. Eso a ustedes les parece mucho porque a ustedes, no sé, una semana les parece demasiado tiempo. Pero en la historia de la humanidad 250 años es nada, es a la vuelta de la esquina. Es decir, los seres humanos tienen 8000 años de vida civilizada y como sapiens tienen, no sé, decenas de miles de años siendo sapiens, ¿verdad? Y de vida civilizada tienen 8250, son nada en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y eso se apoya en un debate filosófico de muy largo alcance, que es un ser humano. Y ya hemos tenido distintas palabras para expresarlo. Uno es inteligencia, lo que hizo Nazaret, por ejemplo. Los seres humanos tienen inteligencia. Otra que es usado es alma, también. Otra que es usado es conciencia. Yo prefiero decir subjetividad, porque luego les voy a explicar por qué. O tal vez no. Pero digamos, subjetividad también se usa. Y quiere describir eso como especial, que sabemos que los seres humanos tienen, ¿verdad? Y que no tenemos ninguna duda en ningún momento, ¿verdad? Digamos, cuando Víctor ve a Cambly o cuando Fernanda ve a Allison, dice, claro, es un ser humano, ¿verdad? Y que los casos puramente imaginarios que yo les puse son casos extremos porque las definiciones siempre tienen sentido solo en su momento más extremo, ¿verdad? Si ustedes juegan al fútbol, ¿verdad? El fútbol es fácil de jugar, excepto y tiene sentido en sus definiciones más extremas, que es qué pasa si alguien mete un gol con la mano y el árbitro no lo ve, ¿verdad? Que es la historia legendaria del gol de Maradona en el 86. ¿Eso es parte del fútbol o no? Entonces es un caso extremo, ¿verdad? De decir, y bueno, en ese momento se considera que sí, pero siempre son en los casos extremos donde uno puede afinar la definición y de la definición se ve más borrosa. Obviamente, el profesor a propósito les puso ejemplos extremos para que usted, y además imaginarios, porque todas estas historias son historias imaginarias. No existe Pinocho, no existe Drácula, no existe Cyborg, tal como aparece en la Liga de la Justicia, para que ustedes como que le dieran vuelta a esta reflexión. Ahora, sí, Víctor, adelante. De estos casos extremos, quería, digamos, plantear la posibilidad de un androide que podría ser más posible en nuestra vida, digamos, más adelante, pero igual carece de lo que usted dice, alma. Solo es un ser consciente, solo es un ser con la inteligencia impregnada de la inteligencia humana. Entonces ese sería como un caso extremo también. Sí, en la vida... Porque en la vida ficticia, digamos, muchos autores le dan características humanas, pero en realidad, si lo planteáramos acá en la vida real, no podría asegurarlo, no presentar esas características. Claro, claro. No, ahora que Nazaret dijo esto, que no puede hacer una obra de arte, es muy interesante porque, bueno, es un problema que la filosofía ha tratado mucho, qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano, que ahorita les voy a explicar más por qué. Y también la literatura ha trabajado mucho eso, ¿verdad? Que es
probablemente una de las cosas más bellas que tiene la literatura es que es una ficción, es una mentira, podríamos decir, es una ficción, es algo que sabemos que no es verdad, Pinocho no es verdad, Drácula no es verdad, Cyborg no es verdad. Cuando uno empieza a leer el libro, la novela gráfica, uno sabe que es mentira, que no existen esas personas, ¿verdad? O esos individuos, o esos sujetos, o esos objetos. Pero es una mentira que se hace para contar una verdad superior. Esta es la gracia de la literatura, por eso es que nos encanta la literatura y por eso es que nos encanta el arte. El arte, la literatura, el cine, es una ficción que intenta narrar una historia superior. Y hay muchas obras de arte que intentan reflexionar con métodos literarios sobre esto mismo que estuvieron discutiendo ustedes, que es los casos límites, ¿verdad? Si ustedes ven Yo Robot de Isaac Asimov, ahí tendrían, por ejemplo, un caso extremo, ¿verdad? Que es, bueno, si la inteligencia es lo que vuelve distintivo a los seres humanos, ¿qué vamos a hacer cuando haya un androide, cuando haya un robot que sea inteligente? ¿Cómo vamos a saber el momento en el que el robot deja de ser robot y empieza a ser humano, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que parece que no es el hecho de la carne lo que hace que los seres humanos sean seres humanos, porque efectivamente, como ustedes han dicho, si alguien tiene una amputación o tiene partes artificiales, y fíjense que cada vez más los seres humanos tenemos partes artificiales en nosotros. En este mismo instante, por ejemplo, yo tengo una parte artificial. Esto. La diferencia entre mis lentes y Cyborg es una diferencia de cantidad, no de calidad, ¿verdad? Claro, la pregunta es ¿cuándo se pasa el límite de calidad? ¿Verdad? Porque Cyborg sigue siendo parte humana, entonces uno dice, claro, sigue siendo humano, ¿verdad? Y parece que no tiene que ver nada con el porcentaje, es decir, da lo mismo si Cyborg es 50% robot, o 60% robot, o 75% robot, no, como que no nos mueve el porcentaje. Claro, el problema es si nos dicen, si alguien es 100% robot y es inteligente, sería un ser humano. Y ahí uno dice, no, ahí le falta algo que no es. Ya te voy a dar la palabra, Víctor. Una cosa, un alegato que para el profe es muy importante. Porque si alguna vez tienen la posibilidad de leerlo, léanselo. El libro, la película de Disney no le hace justicia al libro. Es una buena película, es una película linda. No es que no me guste, pero no le hace justicia al libro. El libro de Pinocho es una historia de Carlo Collodi, de un autor italiano. Ha tenido la mala suerte de que ha quedado como ubicado en el mundo de la literatura para niños. Entonces, todo el mundo considera que es una historia para niños. Pasa lo mismo con Los viajes de Gulliver, por ejemplo, que también todo el mundo considera que son historias para niños. Pero en realidad son historias que son una reflexión muy profunda sobre el problema de la condición humana. Porque, creo que alguno de ustedes lo dijo, me extrañó mucho que no lo defendieran, porque de hecho Pinocho es uno de mis personajes favoritos de la historia de la humanidad. Porque Pinocho es un muñeco de madera que habla, que camina, que actúa, ¿verdad? Que va a la escuela. Pero Pinocho no tiene conciencia, ¿verdad? Entonces la historia de Pinocho, cuando uno la oye, uno cree que es un niño de madera que se vuelve un niño de verdad cuando se vuelve de carne y hueso, ¿verdad? Pero la historia no va de eso, ¿verdad? Pinocho hace lo que hace y en la historia, y lo primero que hace cuando puede moverse, porque Geppetto le pone piernas, le hace piernas, lo primero que hace es, cuando le toca ir a la escuela, es abandonar la escuela. Y en el capítulo tercero, eso no aparece en la película de Disney. El capítulo tercero, Pinocho mata a Pepito Grillo, que ese es el otro elemento que sí está en la película de Disney. Pinocho no tiene conciencia, por eso es que la le pone le pone un Pepito Grillo, le pone un grillito que es la conciencia de Pinocho, pero él no la tiene. Es solo Pepito Grillo el que tiene la conciencia fuera de sí, no dentro de sí. ¿Lo ven? Entonces, voy a terminar aquí. Pinocho, este era el más difícil de responder. Bueno, todos eran difíciles de responder,
Pero es el más difícil, creo que uno de ustedes lo dijo, porque en realidad Pinocho al inicio de la historia no es un ser humano y al final de la historia sí. Entonces la respuesta es dependiendo en qué momento de la historia. La historia de la narración de cómo un objeto se vuelve un niño. Y lo que conquista Pinocho no es la carne y el hueso, que eso se le otorga, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es la conciencia, porque él al inicio de la historia mata la conciencia. En Disney no aparece, pero un poco va de lo mismo, porque la conciencia la tiene por fuera de sí. Y cuando se vuelve un niño de verdad, ya no necesita a Pepito Grillo, ya tiene conciencia, ¿verdad? Entonces, esta obra, que además tiene un enmarque político muy interesante, tiene que ver con un momento político muy especial de Italia, que es el Risorgimento Nacional, digamos, el momento en el que Italia vuelve a ser nación, porque Italia estaba dividida en varios países y estaba ocupado por varias potencias extranjeras, por Austria y por Francia. Entonces tiene todo este contexto y es una historia muy aguda, muy aguda. La verdad, si tienen alguna vez chance de leerlo, léanselo. Pero, por ejemplo, la misma reflexión aparece en Yo, Robot, de Isaac Asimov, en una novela que se llama El planeta de los simios, de Pierre Boulle, es la misma reflexión. En una serie que se llama Westworld, que está en HBO, también es la misma reflexión. En una película que se llama Blade Runner, también es la misma reflexión, que es ¿qué es lo que hace que los seres humanos sean seres humanos? ¿Verdad? En el caso de Drácula, ese era el que había que descartar de primero, porque Drácula tiene cuerpo de humano, tiene movimientos de humano, tiene acciones de humano, pero no tiene conciencia, no tiene alma. Toda la gracia del personaje es un vampiro, no tiene alma, ¿verdad? Es un muerto viviente sin alma. Entonces, no es un ser humano, ¿verdad? Porque si hubiera sido un ser humano, da la casualidad que entonces Van Helsing tendría que haber estado preso. Y no estamos a favor de que Van Helsing esté preso, de hecho, del héroe de la novela, junto con Mina Harker y John Harker, es Van Helsing, porque no, Drácula no es un ser humano y la definición misma se lo da a él, que es, tiene la forma de un humano, tiene las características de un humano, puede aparecerse como un ser humano, a todos nos parece que es un ser humano, pero, y esto es lo que Bram Stoker quería transmitir, no tiene alma, no tiene conciencia, ¿verdad? No tiene empatía, que alguna de ustedes utilizó eso, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser un ser humano, ¿verdad? ¿Sí, Karina? No, profe, con respecto a lo de Pinocho, que digamos, ya entendí que, por ejemplo, él no adquirió su humanidad cuando se le cambió el cuerpo de madera, sino que él, él se fue haciendo humano poco a poco hasta que ya luego ahí sí adquirió el cuerpo, pero fue haciéndolo cuando tenía el cuerpo de madera. Uh-huh. Y ahí usaste una frase muy bien usada, Karina, que es, él se fue haciendo ser humano. Nosotros nos hemos producido como seres humanos. No siempre lo hemos sido. Nos hemos producido como seres humanos. Y el tema de los derechos humanos, aquí ya viene más la parte de la clase, está muy apoyada en una tradición filosófica y teológica, tanto la filosofía como la teología. Teología significa el estudio de Dios. Sobre esto que le da una dignidad especial a los seres humanos, ¿verdad? Los derechos humanos existen porque hay esta suposición de que los seres humanos tienen una dignidad especial. Si de hecho leyeron el documento, habla de, en el Considerando 2, que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad, dice, ¿verdad? Es decir, actos que parece que han atentado, ¿verdad? Contra eso que parece como esencialismo en los seres humanos. Y luego, otra cosa que dijo Manuel, que creo que es importante, es los derechos humanos se otorgan porque no siempre hemos sido humanos y no siempre todos los humanos han sido considerados humanos.
Y además, otra cosa que dijo Fiorella, que está muy bien también, todos quería además felicitarles porque todas sus intervenciones han sido muy agudas, muy pensadas. Siempre es muchísimo más fácil para un profesor cuando el grupo participa y tiene intervenciones como las que ustedes hacen. Claro, porque Fiorella decía, bueno, pero por ejemplo, uno no le puede pegar a un perro, porque es un maltrato. Claro, en el caso de una de las formas de reflexionar sobre por qué estamos en contra, para que quede claro, el profesor está súper en contra del maltrato animal, ¿verdad? Obviamente, mucho de lo que yo estoy haciendo es ponerlos a argumentar a ustedes. Tiene que ver con que, con la consideración, uno, de que son seres sintientes, pero además que el maltrato animal es indigno de los seres humanos. Es decir, el que se reduce en su dignidad cuando lo hace somos nosotros, ¿verdad? Que es indigno de los seres humanos tener ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, es otorgado el derecho a no ser maltratados, justamente porque ese maltrato los considera, consideramos que es que nosotros nos volvemos menos seres humanos si lo hacemos, ¿verdad? Que perdemos nuestra humanidad si lo hacemos, que nos parecemos cada vez más a Drácula si lo hacemos, ¿verdad? Porque es obvio que digamos que toda la gracia de Bram Stoker es eso, pensar ese también límite de la humanidad en un caso extremo. Una cosa que decía Víctor, hay casos extremos que están discutiéndose ahí, que han habido varias veces. Por ejemplo, este caso, el caso de qué pasa cuando alguien está en estado vegetal, por ejemplo, es un caso extremo. ¿Cómo ocurre lo de los derechos humanos si alguien está en estado vegetal? ¿Verdad? Es un caso extremo. El otro caso es el de la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para saber que un robot, por más inteligente que sea, yo no sé si ustedes saben, pero la tecnología, hay robots que están, esa es una discusión que está ocurriendo en Israel, ¿cierto? Que hay robots que tienen la capacidad de patrullar las ciudades. Y no se han empezado a implementar, pero que existen, existen. Lo que se está discutiendo es si es deseable o es indeseable que haya policías robots, ¿verdad? No que no tengamos la tecnología para hacerlo, sino si es deseable o es indeseable que eso ocurra, ¿verdad? Pero entonces, en ese caso, estos policías robots serían seres humanos o no, ¿cuál es el límite ahí, verdad? Ahí tendríamos dos casos extremos. Adelante, Víctor. Era para agregar que también ha habido casos, digamos, de que la inteligencia artificial, hay unas que tienen la capacidad de autoaprendizaje. Claro, sí, sí, claro. Digamos, ahí hay otro ejemplo que tiene que ver con esto, con el nivel de intervención de la tecnología, ¿verdad? Entonces, Platón y Aristóteles, por ejemplo, que son dos así, son como dos autores famosos de filosofía, son como Shakira y Jennifer López de la gente que estudia filosofía, no sé, bueno, Shakira y Jennifer López en mi generación, no sé cuál es el equivalente histórico de la generación de ustedes. No sé cómo se llama lo que escucha Alicia, la Olivia Rodrigo de la filosofía, ¿verdad? Son dos autores muy importantes. Y ambos lo que decían es, y esta es la palabra, psyche, es la palabra que usan, alma, psyche, que es una palabra griega, que de ahí viene psicología. Y psyche se traduce como alma, pero ¿verdad? También quiere decir aliento de vida, ¿verdad? Por eso inclusive el tono, ¿verdad? De la palabra psyche es como un soplido, como un soplo de vida, ¿verdad? Y a eso los griegos le decían el alma, ¿verdad? Y es lo que nos une y lo que nos diferencia del resto del mundo natural, ¿verdad? El alma, la psyche, esto es lo que dicen Platón y Aristóteles, es la vida. Y por ello, justamente porque tenemos alma, participamos del mundo natural. Pero también es lo que
decían ellos, nos diferencia del mundo natural y nos coloca por encima del mundo natural. O sea, el alma es lo que le da una doble naturaleza a los seres humanos. Es su naturaleza de seres vivos y su naturaleza de seres con alma, ¿verdad? De seres con inteligencia, de seres con raciocinio, ¿verdad? Y a esa palabra alma ha sido muy utilizada para... la palabra alma en nuestro caso está muy anclado en una tradición judeocristiana, en una tradición teológica, pero la palabra es una palabra griega, antigua, ¿verdad? El alma para la tradición judeocristiana es nuestra conexión con Dios, ¿verdad? Digamos, el alma es nuestra parte divina, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace diferentes, ¿verdad? El mundo judeocristiano. Ya luego en la modernidad, después de que se ha dado el proceso de secularización, la palabra alma, solo como la gente de filo lo usamos por la carga que tiene en la historia de la filosofía, pero ahora más modernamente decimos conciencia o subjetividad. Es como más moderno decirlo así, ¿verdad? Pero transmite la misma idea, que es esta cosa especial que no es la inteligencia artificial, y por eso de hecho la diferenciamos, por eso es que tiene un adjetivo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros no le decimos inteligencia artificial a nuestra propia inteligencia, aunque nuestra inteligencia también necesita artificios, también necesita artefactos. Para producir inteligencia uno necesita artefactos, un montón de artefactos, los libros, los cuadernos, el lápiz, el lapicero, la computadora, el internet. Uno necesita un montón de artefactos para producir inteligencia, ¿verdad? El asadón, el martillo, ¿verdad? Nuestro mundo es un mundo lleno de artefactos y en la interacción con esos artefactos es que se va forjando nuestra inteligencia. Pero nosotros no nos decimos a nosotros mismos inteligencia artificial. Decimos inteligencia sin más. Nuestra inteligencia es inteligencia. Punto. La inteligencia. No le decimos inteligencia artificial. Lo decimos así para diferenciarlo. Y justamente de ahí viene esta discusión sobre los derechos humanos, porque tiene que ver con la discusión de qué es un ser humano. Y lo que ustedes leyeron, que todavía la próxima semana, ya se los dejo dicho, vamos a seguir discutiendo la declaración, porque hemos hablado muy poquito sobre esto. Y entonces todavía el otro tema, vamos a seguir viendo esto. No todos los que hoy consideramos humanos han sido considerados siempre. No todos los seres humanos han tenido derechos humanos siempre. Y de hecho, dice Richard Rorty, lo interesante de los derechos humanos es que es un lenguaje moral común de la humanidad. Hay todo un debate sobre si los derechos humanos son derechos reales o si son aspiraciones de derecho. Esos son dos puntos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes leyeron la declaración, y si no leyeron, la tendrían que haber leído, pero por ejemplo, el artículo, ya voy, dice, el 28, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamadas de esta declaración serán plenamente efectivos. O en el artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales, ¿verdad? El derecho a un nivel de vida adecuado. Que ahí ustedes dirían, profe, pero yo conozco un montón de personas que no se les cumple eso, que no tienen un nivel de vida adecuado, que no se pueden pagar la salud, que no se pueden pagar la alimentación, que no se pueden pagar el vestido o la asistencia médica. Entonces, ahí hay una discusión de, bueno, si esa declaración son derechos efectivos, por ejemplo, ustedes tienen derechos efectivos, por ejemplo, el derecho a apelarle un examen al profesor. Ustedes tienen ese derecho, se lo pueden apelar y pueden ganar el proceso. La semana pasada hablamos de
del reglamento contra el hostigamiento sexual, y esos son derechos efectivos de los estudiantes. Ustedes pueden acusar a una persona acosadora, a un profesor, un estudiante, un funcionario, y ese derecho se va a hacer efectivo. Entonces, ustedes pueden reclamar ese derecho efectivamente, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, qué sé yo, el proceso es muy engorroso, tarda mucho, no sé qué, pero eso es un ajuste del derecho que debería hacerse, pero la capacidad para reclamarlo está allí, ¿verdad? O si es una aspiración, ¿verdad? Si es algo a lo que deberíamos aspirar. Rorty habla de que es un lenguaje moral común en tiempos de paz, dice él, porque en tiempos de guerra normalmente el lenguaje de los derechos humanos desaparece. Mucho de que el lenguaje de los derechos humanos desaparezca es que estamos en medio de un momento particularmente tenso de la historia de la humanidad, donde la pregunta que nos estamos haciendo es si la guerra entre Rusia y Ucrania va a desencadenar o no una nueva guerra mundial. Y es la primera guerra europea que ocurre de este nivel de intensidad. Sí, esto es la de los Balcanes. Si consideramos los Balcanes Europa, la Segunda Guerra Europea es de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ustedes leyeron es una declaración que se otorgó en París en 1948 y ocurre en un contexto especial porque es que ha recién terminado la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945. Es un momento en lo que podríamos decir que lo que hay es una crisis de la democracia liberal. Los marxistas dirían una crisis de la democracia burguesa, porque es un momento, en eso se parece mucho al momento en el que nosotros estamos viviendo actualmente, de particular deslegitimación de la democracia liberal, de la democracia institucional, y surgen una serie de movimientos que adversan a ese tipo de democracia, ¿verdad? El fascismo italiano, el nazismo alemán, en otro sentido completamente distinto, el bolchevismo, la revolución rusa. Después de que la revolución rusa degeneró y construyó otro tipo de régimen, el stalinismo ruso, el gobierno de José Stalin, ¿verdad? Y además en este periodo ocurren, como si no fuera poco, ocurre la guerra, una guerra que involucra a toda Europa y que implica la muerte de como 40 millones de personas. Aparecen los campos de concentración, ¿verdad? Que el más famoso es Auschwitz, no, pero eso es solo porque es famoso, pero no es el único. Está Auschwitz, Birkenau, hay un sistema entero de campos de concentración. Ocurren procesos en la Unión Soviética similares a los campos de concentración, que se llaman los gulags. Ocurre el proceso de la solución final en el caso de los judíos, que es un genocidio, o sea, que es el exterminio de un pueblo por razones políticas, de raza, de religión, ¿verdad? Y como si fuera poco, si hubiera pasado poca cosa, la guerra termina con una bomba atómica sobre Japón, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, en ese nivel de conmoción de la conciencia humana, es que surge la idea de hacer una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son 30 artículos, que son los que ustedes están leyendo. Pero esa declaración, en un primer momento, en 1948, es una declaración, digamos, es una declaración de objetivos, es una aspiración. A partir de 1977, se transforma en un pacto, que es el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, y la diferencia entre una declaración y un pacto es que la declaración es declarativa. En cambio, en el pacto, los estados nacionales se comprometen a cumplir los derechos que están ahí, ¿verdad? Es una diferencia. Entonces, en el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay
no hay obligación, digamos, es una declaración, ¿verdad? El lenguaje de derechos humanos es un lenguaje que es la declaración más famosa, la Declaración de París de 1948, pero hay un antecedente que es la de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es una declaración que se emite durante la Revolución Francesa, que es una de las grandes revoluciones de nuestra época y una de esas grandes revoluciones que cambió la historia de la humanidad, junto con la Revolución Rusa, ¿verdad? Con la Revolución Estadounidense, con la Revolución Cubana, la Revolución China. Y a partir de ahí se empieza a hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Y ya desde antes, en el terreno de la filosofía, se venía hablando de esta idea de los derechos naturales, se les decía. Y eso tiene un nombre, si alguno de ustedes es de derecho o tienen amigos que tienen derecho, eso se llama el jus naturalismo. Jus es derecho. Jus naturalis, que es un derecho natural, es decir, derechos que tenemos naturalmente nosotros porque somos seres humanos, ¿verdad? Que ahí hay todo un debate que es si los derechos se otorgan o si los derechos se traen por ser seres humanos. Y aquí ya voy a concluir con esta parte porque la otra cosa que es importante en relación con esto es que ustedes sepan que, por ejemplo, la idea de la igualdad y de la libertad, que son parte de las ideas que están en la Declaración de Derechos Humanos, que son ideas que a ustedes les parecen muy intuitivas, comparten, y que les parece obsceno, grosero, indeseable, que alguien hable en contra de, o haga cosas en contra de la igualdad y la libertad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo dijera, bueno, de ahora en adelante todas las personas que viven en Naranjo están eximidas de hacer el examen, porque a mí me parece que la gente de Naranjo es muy cool, ¿verdad? Y ustedes dirían, profe, no, eso no se puede hacer, porque ellos no van a hacer el examen y nosotros sí, ¿verdad? El trato no igualitario parece indeseable de entrada, ¿verdad? O si yo dijera, bueno, de ahora en adelante los varones están exentos de hacer examen y solo las mujeres van a hacer examen, ¿verdad? Entonces también ahí ustedes dirían, pero ¿por qué? ¿Verdad? Porque habría un trato desigual entre aquellos que son iguales, ¿verdad? Y esa idea, la idea de la igualdad, es una idea a nosotros que nos parece una intuición. Pero lo importante que quiero señalarles aquí es que la mayoría de la historia de la humanidad y la mayoría de seres humanos que han vivido a lo largo de la historia no se han considerado a sí mismos iguales. Más bien todo lo contrario. La idea de que los seres humanos somos iguales entre nosotros y que por eso tendríamos que tener derechos iguales, es una idea que tiene muy poco tiempo en la historia de la humanidad y fue una idea realmente con un poder electrizante. Y es una idea que viene de un proceso de transformación revolucionaria, el proceso de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la historia de la humanidad nosotros no hemos considerado que somos iguales, sino hemos considerado que somos desiguales. Entonces, desiguales por naturaleza y que por lo tanto hay derechos distintos para los seres humanos, ¿verdad? Un autor tan inteligente, tan brillante, tan relevante para la historia del género humano como Aristóteles es, por ejemplo, alguien que defiende la esclavitud, ¿verdad? A Aristóteles le parece que los seres humanos son diferentes por naturaleza, que hay algunos que los inclina a la naturaleza del trabajo físico y que por lo tanto no pueden ser hombres libres, ¿verdad? Y defiende la esclavitud, eso está en la política de Aristóteles. Y no solo Aristóteles, también. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no está claro que ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento condene la esclavitud. No está claro, ¿verdad? Está claro que cada 10 años hay que liberar a los esclavos. Es lo que dice el Antiguo Testamento. Hay que liberarlos de las deudas, por lo
tanto liberar a los esclavos. Pero no está diciendo que no se puede hacer. No hay, o sea, en eso no es transparente ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo. Entonces, Platón y Aristóteles, el Antiguo y el Nuevo Testamento. También, por ejemplo, en la Odisea, otro texto canónico de la cultura occidental, si se acuerdan del final de la Odisea, cuando lo leyeron, Odiseo, cuando llega al puro final, en el capítulo final, spoiler alert, el primero que reconoce a Odiseo es su esclavo, ¿verdad? Y, digamos, la Odisea no condena la esclavitud, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, otros autores han defendido la esclavitud, pero como les he dicho, los seres humanos tienen 8.000 años de vida civilizada y, por ejemplo, en los Estados Unidos, todavía en 1864, existía esclavitud. Es decir, hace menos de 150 años. Hace 150 años en los Estados Unidos se consideraba que había humanos que no eran seres humanos, que eran instrumentos móviles. Es la definición que se usa de Aristóteles. Aristóteles decía que los esclavos eran instrumentos móviles, era como un lápiz pero que se movía, ¿verdad? Entonces, así como uno escribe con lápiz, el esclavo escribe con lápiz como un movimiento, ¿verdad? Es un instrumento que se puede mover. Y en América Latina, todavía hasta 1888, posterior, dos países tan importantes para América Latina como Brasil y Cuba, la esclavitud todavía es legal en Cuba y en Brasil. Entonces, la idea de que somos iguales es una idea que tiene muy poco tiempo en la historia de la humanidad y muy poco tiempo de que sea un valor compartido, un lenguaje moral compartido de la humanidad, ¿verdad? Entonces, la otra clase, vi que Nazaret levantó la mano, pero ya no la levantó. Sí, profe, yo era nada más para hacer un aporte a eso que usted dijo, porque de hecho, en la época del esclavismo, ¿verdad? Cuando, o sea, una de las razones era porque se ocupaba mano de obra, digamos, eficaz y barata. Ni siquiera era como, no, o sea, los consideraban nada más como, no sé, como objetos ahí para trabajo, no eran unas personas ahí normales, ¿verdad? Sino que para ellos era como eso, nada más objetos de trabajo. Son instrumentos móviles. Creo que alguno de ustedes dijo, digamos, cuando discutíamos lo de Pinocho, dice eso, dice Pinocho es un objeto, ¿verdad? Porque es una cosa de madera que se mueve, ¿verdad? Entonces es la misma idea. Entonces, fíjense que en la historia de la humanidad y en la historia de América Latina, porque ustedes no pueden olvidar que ustedes son estudiantes de una universidad en América Latina, no están estudiando en Nueva York, ni en París, ni en Suecia, están estudiando en América Latina. La esclavitud hasta hace 140 años existía en Brasil y existía en Cuba. Y había, por lo tanto, justificación de por qué es que esa persona no es un ser humano y por lo tanto no tiene derechos, ¿verdad? Y efectivamente los derechos han tenido unos anillos de expansión, ¿verdad? No siempre han existido, porque la idea de que hay derechos humanos es una idea que tuvimos que inventar. Karina dijo una frase que fue muy inteligente y que quiero que se lleven, que es Pinocho, y por eso se deberían de leer el libro, se produjo como ser humano, produjo su humanidad a lo largo del libro. Los seres humanos hicimos lo mismo que Pinocho. Fuimos produciendo nuestra humanidad, ¿verdad? Fuimos produciendo un lenguaje común para hablar de nuestra humanidad, ¿verdad? Y de eso viene la discusión, que es una discusión larga de la historia de la filosofía y que no está acabada, ¿verdad? Por eso es que a ustedes les costó tanto y obviamente porque el profe además puso un montón de cáscaras de banana en el ejercicio, decir, bueno, quiénes sí, quiénes no, porque es que ese debate no ha concluido,
Es muchísimo más fácil responder cuando un debate está concluido, ¿verdad? Si uno le pregunta, ¿quién ganó las elecciones del 2010? ¿Verdad? En Costa Rica, y uno dice, Laura Chinchilla. ¿Por qué? Porque eso ya está acabado, ya pasó, todo el mundo sabe, eso está concluido el debate, no hay debate sobre eso. Pero el debate, ¿qué cosa es lo que nos hace que los seres humanos seamos seres humanos? No es un debate acabado, es un debate que está ocurriendo en este preciso instante. Entonces, claro, es un debate abierto, ¿verdad? Y en relación con, creo que fue el grupo de Nicole el que dijo eso, que sea un debate abierto no quiere decir que como hay muchas opiniones, entonces hay que, nada, digamos, quedarse con las opiniones de cada quien, sino que las opiniones tienen que estar fundamentadas y tienen que convencer, y tienen que razonar. Durante un periodo muy largo de la humanidad, había opiniones que consideraban que los negros y los indios no son seres humanos. Y tenían esa opinión y la defendían. En público, en escrito, ¿verdad? En el parlamento. Y que alguien tenga una opinión no quiere decir que esa opinión sea fundamentada y que sea razonable. Entonces, esa es la clave de las clases de filosofía. No es que las personas tengan una opinión, todas las personas tienen opinión y tienen derecho a tener una opinión. La gracia es si esa opinión es razonable y fundamentada. Ese es el punto de esta clase. Entonces, bueno, son las 9:56, ya les dejé muy poco tiempo para el tránsito de clase y vamos a concluir aquí.